Bien, bueno, algunos de acá ya se han visto el video anterior y bueno, hay otros que de repente no, pero vamos a hacer un repaso, ¿no? La de la ley de los grandes números. Habían dos, la ley débil de los grandes números y la ley fuerte. La ley débil era con un tipo de convergencia, ¿no? Hablábamos de una convergencia de la media aritmética de, digamos, de n valores observados y cuando ese n tendía al infinito se aproximaba al valor esperado de una variable aleatoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, comenzábamos con este experimento de lanzar una moneda honesta, ¿no? Lanzábamos una moneda honesta, entonces, ¿cuál era su espacio muestral? Cara y sello, ¿no? Y mediante una variable aleatoria, lo que hacíamos era asignarle características numéricas, ¿no? A cada resultado. Si era cara, se le asignaba 1, y si era sello, se le asignaba 0, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Vamos a ejecutar este experimento n veces y vamos a registrarlo, ¿no? Que ha salido, ¿no? Por ejemplo, si salió cara en el primer lanzamiento, registramos 1. Si salió sello en el segundo lanzamiento, registramos 0 y así, ¿no? En las n veces que hemos repetido este experimento, ¿no? Entonces, la ley de los grandes números, ¿no? A grosso modo nos decía que la media aritmética de estos n valores que están acá, ¿no? Convergen hacia el valor esperado de la variable aleatoria x. Y justamente ese tipo de convergencia, digamos, es lo que diferencia la ley débil de la ley fuerte. En la ley débil se habla de convergencia en probabilidad y en la ley fuerte se habla de convergencia casi segura, que es lo que vamos a ver en unos momentos. Vamos a recordar primero qué es la convergencia en probabilidad, ¿no? Si tenemos, digamos, una sucesión de variables aleatorias y sub n, ¿no? Todas definidas en un mismo espacio de probabilidad, se va a decir que converge en probabilidad hacia un punto A si para todo epsilon, ¿no? Para todo epsilon, la probabilidad de que y sub n se aleje de A, ¿no? En una distancia mayor o igual que epsilon, tiende a cero cuando n tiene el infinito, ¿no? Y bueno, una interpretación de la convergencia en probabilidad era la siguiente, ¿no? De que si teníamos el intervalo A menos epsilon y A más epsilon, entonces existe una gran probabilidad de que la variable aleatoria y sub n caiga dentro de este intervalo para n suficientemente grande, ¿no? Esa era, digamos, la interpretación de la convergencia en probabilidad, ¿bien? Hacia un punto. Y bueno, dimos algunos ejemplos y luego enunciamos la ley débil de los grandes números. ¿Qué nos decía la ley débil de los grandes números? La ley débil de los grandes números, en la versión de Chebyshev, nos dice lo siguiente, que si tenemos una sucesión de variables aleatorias que son independientes 2 a 2, ¿no? Con varianzas finitas y uniformemente acotadas, con uniformemente acotadas me refiero que va a existir un C, ¿no? Un C finito, tal que todas las varianzas de las variables aleatorias, digamos que estén dominadas por este C, ¿no? Entonces, si se cumple todo esto que he dicho acá, la, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? A ver, que la probabilidad, ¿no? Esta es la media muestral, ¿no? De que la media muestral de, digamos que de n variables aleatorias se acerque a la media real, que es denotada por mu, ¿no? En una distancia mayor o igual que epsilon, tiende a cero cuando n tiende al infinito, ¿no? O mejor dicho, que, que la media muestral tiende a mu en probabilidad, ¿no? Donde m sub n es x1 más x2, ¿no? La suma de los primeros xn sobre n, ¿no? La media aritmética. Y claro, al ser x1, x2 y xn variables aleatorias, entonces, ¿no? La media aritmética de estos también va a ser una variable aleatoria.
la cual se denominaba, como lo estuve diciendo, ¿no? Media muestral. ¿Ok? Entonces, esa era la ley débil de los grandes números. Nos decía justamente que la media muestral converge hacia la media real en probabilidad. Y también se vio una aplicación de esto, ¿no? A las votaciones. Una aplicación a las votaciones era si, por ejemplo, nos ubicamos en una ciudad, digamos Lima, y queremos saber cuál es la verdadera fracción de votantes que apoyan al, digamos que, al candidato K, ¿no? Nosotros queremos saber cuál es P. Entonces, o mejor dicho, como Una pregunta nada estimarlo, más. ¿no? Sí, sí, sí. SK es ADB. Sí. ¿Quieres sugerir algo allá? Ok. Sí, ¿ve? Es como para hacerlo más ameno, algo así, para que se identifiquen, ¿no? Ya, pues, entonces, por ejemplo, ya este es Lima, y queremos saber la verdadera proporción, ¿no? De votantes que van a votar por el candidato K, ¿no? Y digamos que es P, ¿no? Como no podemos saberlo hasta, digamos, ya hechas las votaciones, lo que queremos hacer es estimarlo, estimar este P. Y es ahí donde se aplica la ley de débil de los grandes números, ¿no? Se hace se agarra una muestra, ¿no? De cierta cantidad de personas y lo que se hace es encuestarlas, ¿no? Y con la ayuda de una variable aleatoria de Bernoulli que le asigna 1 si el candidato responde que sí apoya acá y 0 si no, digamos que se... Tu audio, David, tu audio Ah, se perdió. ya, Ahí está. sí, 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 se es ha que de perdido. tu parte no se escuchó. Ya está. Ya, bueno, Dijiste que quieres aplicar una variable de Bernoulli. ¿cómo, cómo? Dijiste que quieres aplicar el de Bernoulli, que le ibas a dar 1 si apoya y 0 si no apoya. Claro, sí, Y después, con ayuda de una variable aleatoria de Bernoulli, a la muestra que yo escogí, se le va a asignar 1 al candidato, a las personas que apoyan, ¿no? Y 0 a las que no. Bien. Y se va a tratar de formar esto, ¿no? La probabilidad de que la distancia, ¿no? De esa media aritmética de los unos y ceros que se ha tomado, ¿no? David, una Sí, pregunta. ¿El XY qué significa? O sea, la ¿cuál, variable cuál, aleatoria cuál? XY, la variable aleatoria XY, ¿qué A ver, denota? a ver. Más arribita está. Ah, ya, X, XY denota, digamos, la variable aleatoria que se le asigna a la persona I. O sea, tenemos una muestra N, perdón, una muestra de N personas, ¿no? Uno, dos, hasta N, ¿no? Entonces, a la persona I se le preguntó, ¿no? Si apoya acá o no apoya acá. Si apoya, ¿no? Se le, se le da el valor de uno, ¿no? Y si no, cero, ¿no? O sea, para cada persona vamos a definir una variable aleatoria de Bernoulli. para cada persona. Sí. Ya. Que hace lo mismo en sí, ¿no? Para cada persona esa variable hace lo mismo, solamente que se le está, digamos, etiquetando con el i y para hacer referencia a que esa es la persona i. Ya, chévere. Entonces se forma, ¿no? La media muestral y se ve si se aleja, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se aleje en, digamos, una distancia epsilon de la verdadera proporción que sería P, ¿no? Entonces, eso era básicamente lo que se aplicaba, ¿no? Y luego se aplicaba la desigualdad de Chebyshev. Bien. Y bueno, si no quiero demorarme mucho en esto, lo he explicado en el video que subí. Y, por ejemplo, ¿no? Un corolario de la ley débil de Chebyshev es el de la ley débil, bueno, de Bernoulli, que es lo siguiente, ¿no? Consideremos una sucesión de ensayos binomiales.
¿no? Esos ensayos que o bien te arrojan éxito o fracaso, ¿no? Y bueno, vamos a hacer que sean independientes, ¿no? Y que tengan la misma probabilidad de éxito en cada ensayo. Si m sub n es la frecuencia de éxitos en ensayos, ¿no? Es decir, la proporción de éxitos en los n ensayos, ¿no? Entonces se va a cumplir la convergencia en probabilidad, ¿no? De m sub n a la probabilidad de éxito. Bien. Bueno, y para finalizar, ¿no? Enuncié la ley débil de Khinchin, que se diferencia de la ley débil de Chebyshev, porque estas hipótesis que plantea Khinchin no necesitan de varianza finita, ¿no? Si recordamos la ley débil de Chebyshev, una de sus hipótesis era que las varianzas tenían que ser finitas y uniformemente acotadas. Esta hipótesis fue eliminada y lo que se enuncia fue lo siguiente, ¿no? Si tenemos una sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Con valor esperado común mu, es decir que la esperanza de x1 sea igual a la esperanza de x2, sí, igual a mu, entonces se cumple la convergencia en probabilidad de la media muestral hacia mu, ¿no? O mejor dicho, que para todo epsilon positivo, la probabilidad, ¿no? De que la media muestral se aleje de mu en una distancia, digamos, mayor o igual que epsilon, tiende a cero cuando n tiene el infinito. Ya, está grabándose, ¿no? Sí, ok. Ya. Y entonces, la ley débil básicamente es convergencia en probabilidad. Bien. Y lo que vamos a ver ahorita es la ley fuerte. David, una preguntita. Sí. En el ejemplo que mostraste de la Ah. ley débil, sale como que 50.000 personas deben ser encuestadas para que tengas una certeza del 95%, ¿verdad? Claro, es como que quieres, como estás estimando, Ujú. ¿no? Y quieres, digamos que saber, ¿no? ¿A cuántas personas debo encuestar para tener esa certeza? ¿No? Claro. Digamos que, Sale 50.000, pero en las encuestas, por ejemplo, en las últimas elecciones, no encuestan a 50.000 personas, creo que llegan a 2.000, no pasan de 2.000, claro, algo así. Eso es lo que escuché en las ajá. noticias. Sí, pues el número que te vota, digamos, al aplicar la ley débil es demasiado alto, ¿no? Ya. Digamos, hay otras desigualdades y otros resultados que refinan esta cantidad. Ya. Una de ellas es el teorema del límite central. Te da, digamos, una cantidad de personas que debes encuestar, no sé, supongamos que sea 1600, ¿no? Una mejor, ¿no? Ah, está bueno, está bueno. Entonces con eso trabajan las encuestadoras. Sí. Bueno, exactamente no sé con cuál trabajan, pero sí hay, digamos, algunos resultados que refinan esto. Ya. Bacán. Un Gracias. comentario para cerrar un poco esto. Claro, acá necesitas un poco más de teoría estadística. Y las encuestas que se hacen mayormente, más que probabilidad, es un trabajo de campo muy, muy fuerte en la parte de muestreo. Porque hacer un muestreo aleatorio, que son las hipótesis para que valga el teorema, esta ley débil de grandes números, en la práctica es difícil o costoso de conseguir. Entonces hay un gran trabajo que se tiene que hacer en el muestreo, de ver a quién hay aquí encuestas. ¿No? Porque hay grupos de edades, hay femenino, masculino, y etc., ¿no? Hay zona rural, urbana, entonces hay un gran chambón ahí. Pero a grosso modo, pues, en la última parte ya recién interviene esto de la ley de grandes números y teorema central del límite. Ujú. Eso de lo costoso, Daniel, es por el tema de identificar a los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, la base de datos de la RENIEC,
eso no es de dominio público, así que no hay cómo las encuestadoras accedan a preguntar a cada uno de los ciudadanos tomando muestras aleatorias. Creo que es por eso. Sí, pero hay toda una teoría de muestreo, ¿no? Hay una teoría de muestreo y también ten en cuenta el factor tiempo, ¿no? Si te mueves a encuestar a muchas personas, ¿cuánto ganas? El análisis costo-beneficio, ¿no? O sea, Claro. quizás de igual entrevistar a 1600 y ya. Ya. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya. Sí, no, esta es una de las aplicaciones de la ley de las votaciones. Y ahora vamos a ver la ley grande la ley fuerte de los grandes números. Y con esto vamos a dar paso a otro tipo de convergencia, que es la convergencia casi segura. Ya hemos visto la convergencia en probabilidad, ahora vamos a ver esto, ¿no? Bueno, acá lo escribí para también hacer un repaso, pero esta vez ya no escribí convergencia a un punto, sino convergencia en probabilidad hacia otra variable aleatoria, ¿no? Vamos a tener una sucesión de variables aleatorias. Ya, disculpen. Ya, ¿no? Vamos a tener una sucesión de variables aleatorias y sub n, y vamos a decir que converge hacia la variable aleatoria y en probabilidad, si para todo epsilon la diferencia entre estas variables aleatorias, si es mayor o igual que epsilon, la probabilidad tiene 0 cuando n tiene el infinito, ¿no? Es lo mismo que convergencia de probabilidad hacia un punto, solamente que esta vez en vez de un punto tenemos una variable aleatoria, ¿no? Pero es el mismo concepto. Pueden tomar de repente el punto como una variable aleatoria constante, ¿no? Y en general, la convergencia en probabilidad se denota así, ¿no? Como y sub n, una flechita hacia y encima la p. Bien. Esta era la convergencia en probabilidad hacia una variable aleatoria. Ya, y sí, una pregunta frecuente, ¿no? Es ¿qué es esto de acá? Y bueno, este es un evento, ¿no? Este valor absoluto de yn menos y mayor o igual que epsilon es un evento, que son los omegas minúsculas que pertenecen al espacio muestral, ¿no? Tal que y sub n en omega menos y en omega es mayor o igual que epsilon, ¿no? Este es un evento aleatorio. Bien. Y acá dice, ¿no? La probabilidad de encontrar diferencias entre yn y y que sean mayor que epsilon tiende a 0, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Esa es la convergencia en probabilidad. Bueno, un ejemplo nuevo de convergencia en probabilidad es el siguiente. Sea x una variable aleatoria. Vamos a definir una sucesión de variables aleatorias de la siguiente manera. xn igual a x más y sub n, ¿no? Donde estas variables y sub n son tales que la esperanza, ¿no? De y sub n es igual a 1 entre n, y su varianza es igual a un sigma al cuadrado entre n, donde sigma es un valor positivo. Bien, entonces nos piden mostrar que esta sucesión de variables aleatorias converge en probabilidad hacia la variable aleatoria x. Bien, vamos a probar eso. Vamos a utilizar para eso la desigualdad triangular, ¿no? El valor absoluto de a más b es menor o igual al valor absoluto de a más el valor absoluto de b, ¿no? Y vamos a tomar para a este valor, el valor de y sub n menos su esperanza. Y para el valor de b, la esperanza de yn, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? A más b, ¿cuál sería? A más b es igual a yn menos la esperanza de yn más la esperanza de yn, que es yn, ¿no? Entonces, aplicando la desigualdad triangular, ¿no? A A y B, tendríamos lo siguiente, ¿no?
valor absoluto de A más B, que es yn, es menor o igual al valor absoluto de A, que es yn menos la esperanza de yn, más valor absoluto de B, que es la esperanza de y. Pero la esperanza de y por dato es 1 entre n. Bien, hasta ahí tenemos esa desigualdad. Ahora, no se olviden de qué es lo que queremos probar, ¿no? Nosotros queremos probar esto de acá. Y probar que xn converge en probabilidad hacia x, ¿qué significa, no? Que queremos probar que para todo epsilon positivo, la probabilidad de este evento, ¿no?, tiende a 0 cuando n tiende al infinito. O sea, básicamente debemos de probar esta parte de acá. Entonces decimos, ¿no? Dado un epsilon positivo, cualquiera, ¿qué pasa con la probabilidad de este evento, no? La probabilidad del valor absoluto de xn menos x mayor o igual que epsilon. Por definición, ¿no? Nosotros teníamos que xn era igual a x más y sub n. ¿Bien? Entonces reemplazamos, ¿no? xn menos x es igual a y sub n. Y valor absoluto, ¿no? Entonces, esto de acá es igual al valor absoluto de y sub n, ¿no? Con lo cual, la probabilidad de este evento se convierte en esto, ¿no? En la probabilidad de que el valor absoluto de y sub n sea mayor o igual que epsilon. Bien. Ahora, el valor absoluto de y sub n era menor o igual que esto de acá, ¿no? Que el valor absoluto de yn menos su esperanza más 1 entre n. ¿No? ¿No? Entonces, ¿no? Según esto tendríamos, y según la desigualdad de arriba, tendríamos que la probabilidad de este evento es menor o igual, ¿no? Que la probabilidad de esta suma, ¿no? De el valor absoluto de yn menos la esperanza de yn en valor absoluto más 1 entre n mayor o igual que epsilon. Bien. Ahora, acá me olvidé de sacarlo. Este 1 entre n puede pasar al otro lado restando. Bien. ¿No? Y quedaría lo siguiente, ¿no? La probabilidad del valor absoluto de yn menos la esperanza de yn es mayor o igual que epsilon menos 1 entre n. Bien, estos son iguales, solamente pasé a restar el 1 entre n. Entonces, aplicando la desigualdad de Chebyshev, ¿no? La desigualdad de Chebyshev, tendríamos lo siguiente, ¿no? Esta siguiente desigualdad. Que la probabilidad de este evento es menor o igual que la varianza de y sub n, ¿no?, de esta variable aleatoria, sobre el coeficiente que aparece acá, ¿no?, al cuadrado, que es epsilon menos 1 entre n al cuadrado. Ahora, la varianza de y sub n, por dato, era sigma al cuadrado entre n. Bien. Y entonces ya tenemos, ¿no?, que la probabilidad de que las diferencias, ¿no?, entre xn y x sea mayor o igual que epsilon es, bueno, por estas desigualdades, menor o igual que este factor de acá. Ahora, si hacemos n que tienda al infinito, esto va a tender a 0. ¿Bien? Por lo tanto, lo de acá también. Entonces, hemos llegado, ¿no?, a que la probabilidad de esto tiende a 0, cuando n tiende al infinito. Entonces, ¿no?, tendríamos que, por definición de convergencia en probabilidad, si esto tiende a 0 cuando n tiende al infinito, entonces xn converge hacia x en probabilidad. Y bueno, eso sería la prueba, ¿no?, de ese pequeño ejemplo. Bien. Ahora vamos a, digamos que, a dar una previa para el concepto de convergencia casi segura. Ya hemos terminado acá lo de convergencia en probabilidad. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de convergencia, que es la convergencia casi segura. Y con lo que se enuncia la ley fuerte. Bien, para eso vamos a considerar esta función. F en x igual a 0 en
el intervalo 0,1. Bien, o sea, la función nula, ¿no? En 0,1. Ahora vamos a considerar esta sucesión de funciones. F sub nx en x, definido de la siguiente manera, ¿no? Si x es un medio, se le asigna el valor de n. Si x es distinto de un medio, se le va a asignar x entre n. ¿No? Entonces, vamos a ver qué sucede con, digamos, con sus gráficas, ¿no? Este es el eje Y, el eje X. Y bueno, F1 de X es esta, la gráfica en rojo. Bien. En un medio es 1. Por ejemplo, F10, ¿no? F10 es la gráfica verde. Está un poco más, digamos, inclinada hacia abajo. Y digamos, F10 en un medio es 10, ¿no? Está un poco más arriba. Y F100 es la gráfica azul, que si nos damos cuenta se está acercando más hacia el eje X, pero excepto en el punto medio, ¿no? En el punto medio la gráfica está acá, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué vemos? Vamos a ubicar un punto X distinto de un medio, cualquiera. Tenemos este X de acá. Y vamos a trazar una línea vertical. Estos puntos de acá, ¿no? Que son F1 de X, F2 de X, así, ¿no? Todos los F de X, ¿hacia dónde están convergiendo? Hacia cero, ¿verdad? Hacia el valor cero. O sea, hacia Y igual a cero. Bien. Otro punto de acá, por ejemplo. Hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a formar esa sucesión. F1 en X, F2 en X, todos convergen hacia cero. Bien. Excepto un medio. En un medio, nosotros hacemos la recta vertical y la sucesión de puntos que se forman son F1 de X, F2 de X, F3 de X, así, ¿no? Estos, digamos que se van hacia el infinito, ¿no? Entonces, en todo punto distinto de un medio, estas funciones convergen puntualmente hacia esta función. En todo punto del intervalo 0, 1, a excepción de un medio, ¿no? Entonces se va a decir, ¿no? Que estas funciones de acá convergen hacia la función nula, ¿no? Estas convergen hacia la función nula que está acá, en casi todo punto. Bueno, ¿por qué en casi todo punto? Porque hay puntos en los que no. Y además, la longitud, la longitud de esos puntos en los que no sucede esa convergencia es cero, ¿no? O mejor dicho, la medida de esos puntos en los que no sucede la convergencia puntual es cero. Entonces vamos a identificar ese conjunto de puntos del intervalo 0, 1 en los cuales sí converge, ¿no? Y lo vamos a llamar A sub 0. Es decir, A sub 0 va a ser los puntos de 0, 1, tal que el límite de las funciones en ese punto, ¿no?, es igual a la función f en ese punto. Recuerden que esto ya son valores numéricos, ¿no? Este x, digamos que es fijo, y f sub n de x, ¿no?, van a ser estos valores numéricos de acá, ¿no? Bien, entonces ese conjunto va a ser A sub 0. Bien. Y como dije, ¿no? Nuevamente, la longitud de los puntos que no están en A sub 0 es, digamos que 0, ¿no? O la medida, ¿no?, de todos los puntos que no están en A sub 0 va a ser 0. Y con eso ya podemos enunciar lo que es la convergencia casi segura, ¿no? En convergencia casi segura tenemos lo siguiente, ¿no? Si tenemos una sucesión de variables aleatorias y sub n, ¿no?, y una variable aleatoria y, todas definidas en un mismo espacio de probabilidad, entonces, ¿no?, vamos a identificar el conjunto A sub 0 de todos los resultados, ¿no?, tal que el límite en omega, ¿no?, cuando n tiende al infinito, es igual a y en omega, ¿no? Este va a ser A sub 0.
Y se dirá que y sub n converge casi seguramente a y si la probabilidad de este evento es igual a 1. Recuerden que la probabilidad es una medida nada más, ¿no? Entonces es como decir que la medida, ¿no?, de este evento es 1. Y recuerden que 1 era el máximo valor que podía tomar esa medida. Y con esto tenemos las siguientes observaciones, ¿no? A sub 0 es el conjunto de puntos del dominio, o sea, este de acá, donde se da la convergencia, ¿no? Es análogo al ejemplo que enuncié arribita, ¿no? A sub 0 es el conjunto de puntos del dominio donde se da la convergencia puntual. Bien, esto de acá. Otro es que convergencia casi segura de y sub n a y significa que el conjunto de puntos del dominio, o sea, el conjunto de puntos de omega, para el cual y sub n en omega no converge a y en omega, tiene medida cero, ¿no? Es decir, la probabilidad de A complemento es cero. Y eso también, ¿no? Análogo a esto, ¿no? La medida de los puntos donde estas funciones no convergen hacia la función en ese punto es cero, ¿no? Un medio. La medida de un medio, cero. Bien. Entonces, eso es convergencia casi segura. Cuando la probabilidad de ese conjunto A sub cero es 1. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Consideremos este espacio muestral, ¿no? Omega de intervalo cerrado 0, 1. Bien. Y la probabilidad P definida de la siguiente manera, ¿no? De la probabilidad del intervalo cerrado A, B va a ser igual a simplemente la longitud, ¿no? B menos A. Para cualquier A y B que están entre 0 y 1, ¿no? Y vamos a definir ahora la siguiente sucesión de variables aleatorias. Bien. X sub n en omega será 1 si es que omega está entre 0 y n más 1 entre 2n. Y será 0 en otro caso. Y vamos a definir también una variable aleatoria x, que es 1 si w es mayor o igual que 0 y menor que un medio. Y 0 en otro caso, ¿no? Recuerden que solamente estamos trabajando dentro del intervalo 0, 1, ¿no? Así que ese otro caso sería mayor o igual que un medio y menor o igual que 1. Vamos a mostrar que esta sucesión x sub n converge casi seguramente hacia x. ¿Bien? Un ratito. Disculpe, muchacho, mi papá y vamos a demostrar que x sub n converge casi seguramente a x, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la definición. Vamos a definir el conjunto A sub 0, ¿no? El conjunto A sub 0 va a ser todos los omegas, tal que el límite de xn en omega, cuando n tiende al infinito, es igual a x en omega. Bien, ese va a ser nuestro conjunto A sub 0. Lo que necesitamos probar entonces es que ese conjunto tiene probabilidad 1. Bien. Para eso notemos algo. Si W, ¿no? Si W es mayor o igual que 0 y menor que un medio, entonces, ¿no? N más 1 entre 2n es mayor que un medio. ¿Sí? A ver, vamos a ver por qué. Mm, Ya, eso es por la definición de la variable aleatoria que está acá. Bien. Vamos a utilizar esto de acá.
Vamos a escribirlo un poco más abajo. Ahora acá lo voy a escribir. Xn en omega es igual a 1, 0, si W. En otro caso. Ya. Ahora, ¿por qué estamos trabajando en el intervalo 0, 1 medio primero? ¿No? Porque como nosotros queremos demostrar que esta sucesión de variables aleatorias converge casi seguramente a esto, entonces vamos a ubicarnos primero en este caso y luego en este otro, ¿no? Bien. Entonces, si estamos, digamos que tomando un punto en este primer intervalo, ¿no? De 0 a 1 medio, se tiene que estas variables, x sub n, bien, van a puntualmente hacia x, ¿no? Es decir, lo siguiente, ¿no? Tenemos ese intervalo 0, 1, ¿no? Y acá está un medio, ¿no? En este intervalo, ¿no? Algo así, ¿no? Gráficamente podemos verlo así, ¿no? Como que, acá están las xn, x1, x2, así, y acá está x, ¿no? Solamente en este intervalo. Entonces, todas las variables aleatorias, x sub n, convergen hacia x, ¿no? En 0, 1 medio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son iguales, ¿no? Gracias a esto. Porque un medio siempre es menor que n más 1 entre 2n, ¿no? Y w siempre va a estar acá, ¿no? W va a ser menor que un medio. Entonces, si W es menor que n más 1 sobre 2n, por definición, ¿no? W es menor que n más 1 sobre 2n, entonces xn en W va a ser 1, ¿no? Si xn en W es 1, ¿no? Y x de W tomaba el valor de 1 cuando W estaba en este intervalo, entonces van a ser iguales, ¿no? Si son iguales, se cumple la convergencia puntual, ¿no? Entonces, en este lado ya tenemos la convergencia, ¿no? Es decir, que 0, 1 medio pertenece a sub 0, ¿no? 0, 1 medio, bueno, 0, ¿no? Pero, ¿qué pasará con el otro intervalo, ¿no? Con el que estamos dejando de analizar por ahora. Bien, vamos a ver, pues. El otro caso, ¿no? Era si W es mayor o igual que un medio, ¿verdad? Vamos a dejar de lado un poco cuando W es igual a un medio y vamos a concentrarnos cuando W es mayor que un medio. ¿Ya? Por definición, si W es mayor que un medio, bueno, W omega es mayor que un medio, entonces, ¿no? La variable aleatoria X en omega tomaba el valor de 0. Bien. Ahora, W mayor que un medio puede ser reescrito como que 2W menos 1 es mayor que 0. ¿Sí? Multiplica por 2, resto el 1, mayor que 0. Bien, y si esto es mayor que 0, entonces va a existir un natural, ¿no? Un natural tal que se cumpla lo siguiente. Tal que 1 entre n sea menor o igual que esto y mayor que 0, ¿no? Por la propiedad arquimediana. Bien. Y además, para todo k que es mayor que ese natural n, siempre se va a cumplir eso, ¿no? Si se cumple esto de acá, se cumple esto. Bien. Entonces, poniéndolo acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Y nos vamos a quedar solamente con esta parte. Con que el 2 de 2 omega menos 1 es mayor o igual que 1 entre k. Bien, esto es escrito acá. Entonces, 2 omega va a ser mayor o igual que 1 más 1 entre k. Así a sumar el 1 para el otro lado. Y luego voy a pasar a dividir este 2. Con lo que nos queda que W es mayor que k más 1 entre 2k.
Entonces, por definición, ¿no? Recuerden que ahora vamos a utilizar la definición de las sucesiones de variables, ¿no? Si W es mayor o igual que esto, está en el otro caso, ¿no? Entonces toma el valor de 0. Bien. Entonces, xk en omega toma el valor de 0 para todo k mayor o igual que n, ¿no? Y recuerden, ¿no? Que x en omega era igual a 0. Por lo tanto, ya tendríamos la convergencia, ¿no? O sea, el límite de xn en omega de n cuando tiende al infinito va a ser igual a x en omega si omega pertenece de 1/2 a 1, ¿bien? A 1 cerrado. Y también teníamos esto si es que omega pertenecía a 0, 1/2, ¿no? Entonces, estos dos están incluidos en A sub 0. O sea, voy a escribirlo acá. 1/2, 1 unido con 0, 1/2 están incluidos en A sub 0. Vamos a ver si es que el 1/2 pertenece o no a A sub 0. Bueno, veamos, ¿no? Si omega es igual a 1/2, entonces xn de 1/2 toma el valor de 1, por definición de xn, ¿bien? Pero, ¿cuál es el valor de x en 1/2? El valor de x en 1/2 es 0, ¿bien? Luego, ¿no? Como para todo n este valor es 1, vamos a tener una sucesión de unos, ¿no? La cual nunca va a converger a 0, ¿no? Por lo tanto, no vamos a tener esto de acá, cuando w sea igual a 1/2. Entonces, 1/2 no pertenece a A sub 0, ¿no? Por lo tanto, tendríamos esta igualdad, ¿no? A sub 0 solamente va a ser igual a esta unión de estos dos intervalos. Y, por lo tanto, la probabilidad de A es 1, ¿no? Pues la probabilidad de A complemento, ¿no? Es la probabilidad de esto, ¿no? 1/2. Y recuerden, ¿no? Por la definición de la probabilidad que se dio al principio. A ver, ¿no? Que la probabilidad de un intervalo, ¿no? Cerrado va a ser igual a B menos A. Y si es un intervalo degenerado, como en este caso del 1/2, tendríamos 1/2 menos 1/2 igual a 0, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de A complemento, A sub 0 complemento es 0. Entonces la probabilidad de A sub 0 es 1, ¿no? Y con eso ya tendríamos la convergencia casi segura. A ver, recuerden, ¿no? De esta sucesión de variables hacia esta variable x. Bien. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de convergencia casi segura. Lo que nos interesa ver ahora es qué convergencia implica la otra, ¿no? O si son equivalentes las convergencias. O sea, la convergencia en probabilidad y convergencia casi segura, ¿no? Bien, la proposición de acá nos dice que si una sucesión de variables aleatorias y sub n converge casi seguramente a y, entonces también va a converger en probabilidad. Bien, vamos a probar esto de acá. Esta es nuestra hipótesis, y n converge a y casi seguramente, y esto es lo que queremos probar. Esto es lo que queremos probar. Y vamos a utilizar la definición de esto, ¿no? ¿Qué significa que y sub n converja a y en probabilidad? Que para cualquier epsilon positivo que tú des, la probabilidad de que la diferencia de yn menos y sea mayor o igual que epsilon tiende a 0 cuando n tiende al infinito, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a probar, ¿no? Bien. Pero recuerden que si esto tiende a 0, si esta probabilidad de este evento tiende a 0, entonces la probabilidad de su complemento tiende a 1. Es decir, la probabilidad
de valor absoluto de yn menos y menor que epsilon tiende a 1. ¿No? Entonces, de lo que queríamos probar, hemos transformado, digamos, algo como esto, ¿no? A lo que está acá. Entonces, esto es lo que vamos a probar, básicamente. Que, dado cualquier epsilon positivo, la probabilidad de este evento tiende a 1. Ahora, ¿cuál es la idea de la demostración? ¿Cómo llegamos a probar esto de acá? La idea es la siguiente. Vamos a encontrar eventos A sub n que están incluidos en este evento. Entonces, ¿qué pasa si la probabilidad de estos eventos, ¿no?, tiende a 1? Bueno, vamos a tomarle probabilidad a ambos lados. Y recuerden que la probabilidad siempre es menor o igual que 1. Si esto tiende a 1, entonces por el sándwich, esto de acá también va a tender a 1, ¿no? Y ya habríamos llegado a lo que queríamos. Entonces, la idea está en encontrar cuáles serían estos A sub n, ¿no? Y si la probabilidad de esos A sub n tiende a 1. Si encontramos esas dos cosas, ¿no?, los A sub n y la probabilidad que tiende a 1, esto ya estaría resuelto. ¿Sí? Entonces vamos a definir los A sub n. Sea epsilon positivo, ¿no?, cualquier epsilon positivo, vamos a construir los A sub 1 de la siguiente manera. El A sub 1, A sub 2, A sub n de la siguiente manera. A sub 1 va a ser la intersección desde k igual a 1 hasta el infinito de estos eventos de acá, ¿no?, del valor absoluto de yk menos y menor que epsilon. A sub 2, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser la intersección, pero ahora desde k igual a 2 de estos eventos de acá. Y así en general, ¿no? A sub n va a ser la intersección de estos eventos que están acá, pero desde k igual a n hacia el infinito. Bien. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que para todo natural se cumple esto de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque A sub n es la intersección desde k igual a n de esto, ¿no? Y bueno, la intersección, ¿no?, desde k igual a n hasta el infinito, está incluido en cualquiera de estos de acá, ¿no? En particular para cuando k es igual a n. Bien. Entonces, para todo natural se cumple esta inclusión. Entonces ya estaría la primera parte, ¿no? La primera parte era encontrar estos eventos que estén incluidos en este evento, ¿no? La segunda parte era ver si la probabilidad de estos eventos converge a 1. Si la probabilidad de estos eventos converge a 1, lo de acá, por la ley de sandwich, la probabilidad de este evento va a converger a 1, ¿no? Y ya estaría. Entonces veamos eso, pues, que la probabilidad converge a 1. Bien, notemos algo, que A1 está incluido en A2 y está incluido en A3 y así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta intersección, digamos que es y sub 1 menos y menos epsilon, ¿no?, intersectado con esto de acá, desde k igual a 2 hasta el infinito, ¿no?, de y sub k menos y al absoluto menos epsilon, ¿no? Este es A1. A1 es este evento intersectado con esto de acá. Y esto de acá es A2, ¿no? O sea, A1 es A2 intersectado con algo. Y A2 intersectado con algo está en A2, ¿no? Y igualmente, ¿no? A2 va a ser A3 intersectado con algo y esto está incluido en A3. Y así, ¿no? Vamos a tener que A1 está incluido en A2, incluido en A3, y así. Bien. Entonces, ¿no?, la unión de todos estos eventos, del A1 con A2 con A3, va a ser el límite de AN cuando n tiende al infinito, ¿no? Vamos a tener A1, A2, A3, ¿no? Y recuerden, cuando uníamos todos estos, lo que se formaba era el límite, ¿no? El límite de A sub n. Bien. Ahora sí vamos a utilizar la hipótesis, ¿no? Nosotros teníamos que y sub n converge a y casi seguramente, ¿no? Entonces, vamos a identificar el conjunto A sub 0. El conjunto A sub 0
era, ¿no? Los omegas tales que el límite de y sub n en omega cuando n tiende al infinito es y en omega, ¿no? Y vamos a tener lo siguiente. A sub 0 va a estar incluido en esta unión, ¿no? En la unión de todos los ANs. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a tomar un omega que está acá, en A sub 0, omega en A sub 0. Entonces, ¿no? Se va a cumplir lo que está acá. Que el límite de y sub n en omega cuando n tiene al infinito es y en omega. Si se cumple esto, por la definición del límite, ¿no? Recuerden que esto ya son valores numéricos, ¿no? Entonces, para epsilon positivo, existe un n sub 0 natural, tal que para todo k mayor o igual que n sub 0, se cumple esto. El valor absoluto de y en omega menos y en omega es menor que epsilon. Bien. Si se cumple esto, ¿qué quiere decir? Que para todo k, desde n sub 0 hacia el infinito, W va a estar aquí, en este evento, ¿no? Digamos que en este evento de acá, perdón. Entonces, si está en este evento, para todo k mayor o igual que n sub 0, va a estar en la intersección. Bien. Entonces, omega va a estar en la intersección desde k igual a n sub 0 hacia el infinito de esto. Y esto, ¿no? Por definición, es a sub n sub 0, ¿no? Que era la intersección desde n sub 0. Bien. A ver, un poquito. Y entonces ya tenemos que W pertenece a A sub 0, entonces implica que W pertenece a N sub 0, ¿no? Y a N sub 0, recuerden, ¿no? Está, bueno, esto está incluido en la unión, ¿no? De todos estos A sub N, ¿no? Esta es una pequeña parte de toda la unión, ¿no? Entonces, eso está incluido, ¿no? Y bueno, ya tendríamos que A sub 0, ¿no? A sub 0 está incluido, ¿no? En esto de acá. En la unión de todos los A sub n. Y vamos a utilizar ahora la propiedad de la probabilidad, ¿no? Si nosotros tomamos la probabilidad de acá y la probabilidad de acá, entonces a preservar, digamos, la desigualdad, ¿no? Y según, ¿no? Nuestra hipótesis que y n converge a y casi seguramente, la probabilidad de este A sub 0 es 1, entonces, ¿no? La probabilidad de este A sub 0 va a ser 1, por hipótesis. Y esto de acá, recuerden que también es menor o igual que 1, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá está mejor escrito, ¿no? 1 es igual a la probabilidad de sub 0, que es menor o igual que la probabilidad de toda esta unión, ¿no? Y la unión no era nada más que el límite, ¿no? De AN cuando n tiende al infinito. Y por la propiedad de la continuidad de la probabilidad, este límite sale, ¿no? Entonces, 1 va a ser el límite de las probabilidades de los A sub n. Y ya está, ¿no? Ya tenemos que la probabilidad de los A sub n converge hacia 1 cuando n tiende al infinito. Entonces, ¿no? Volviendo a lo de arriba, acá, nosotros queríamos probar esto, que la probabilidad de este evento tiende a 1, ¿no? Y la idea era encontrar A sub n incluido en estos eventos, ¿no? En este evento, perdón. Y si esto, la probabilidad de esto tendía a 1, entonces, por el sándwich, la probabilidad de este evento también va a tender a 1. Y ya está, ¿no? Encontramos esos A sub n y demostramos que su probabilidad tiende a 1. Por lo tanto, ya está. Y sub n converge a y en probabilidad. Pero ¿será cierta la recíproca? Es decir, si y sub n converge en probabilidad, ¿convergerá casi seguramente? ¿No? Bueno, la respuesta es no. Convergencia en probabilidad no implica convergencia casi segura. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. Pero antes de denunciar este ejemplo, vamos a definir estos conjuntos de acá.
sea m, ¿no? Un natural cualquiera o el 0, ¿no? Es decir, m puede ser 0, 1, 2, cualquiera, ¿no? Y sea i, un valor que puede ser desde 0 hasta 2m menos 1. Es decir, si tú eliges m igual a 2, entonces i puede tomar los valores desde 0 hasta 3, ¿no? Y vamos a definir los siguientes intervalos. Y bueno, los intervalos que se van a definir van a estar denotados de la siguiente manera, ¿no? Y como subíndice a 2m más i. ¿Bien? ¿Y cómo se definen estos? Bueno, van a ser cerrado en i sobre 2m y el otro extremo va a ser i más 1 entre 2m, ¿no? Por ejemplo, para m igual a 0, ¿qué valores puede tomar i? Bueno, i solamente puede tomar 0. Y se va a formar el intervalo i1, ¿no? Recuerden que 1 es 2 a la m más i, ¿no? Pero m es 0, i es 0, ¿no? Entonces tendría 1 nomás, ¿no? I sub 1 se forma. Entonces I sub 1 va a ser, reemplazo acá el valor de I y M, y me va a arrojar 0,1. Este va a ser el intervalo I sub 1, de 0 a 1. Ahora, para M igual a 1, ¿qué valores puede tomar I? I puede tomar el valor de 0 y 1. Entonces, ¿qué se van a formar? Se van a formar los intervalos I2 e I3, ¿no? 2 es 2 a la M, ahora vale 1, más 0, ¿no? 2 a la 1 más 0, y 3 es 2 a la 1 más 1, ¿no? Porque siempre deben tener la forma 2m más i. Entonces, esto de acá, i2 e i3, para m igual a 1 van a ser, ¿no? 0, 1 medio, ¿no? Y 1 medio 1, ¿no? Este va a ser i2 y este va a ser i3. Bien. Para m igual a 2, por ejemplo, siguiendo, para m igual a 2, vamos a tener que i ahora toma estos valores, 0, 1, 2 y 3. Entonces, de la misma manera como hemos venido formando I1, I2 e I3, se va a formar I4, I5, I6 e I7, ¿no? Y va a ser algo así, ¿no? Acá va a estar el intervalo 0, 1, acá va a estar 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, y acá. Este va a ser I4, I5, I6, I7, ¿no? Entonces, para cualquier valor de m que nosotros escojamos, los intervalos que se van a formar van a ser particiones de 0, 1, ¿no? Pero para M1 se formó el I2, I3, ¿no? 0, 1 medio y 1, ¿no? Y 1, para M igual a 0, se formó el 0, 1, ¿no? Para cualquier M van a ser particiones del intervalo 0, 1. Bien, y estos intervalos que están acá vamos a utilizarlos en el ejemplo que nos prueba, mejor dicho, ¿no? Que convergencia en probabilidad no implica convergencia casi segura. Bien. Ya está. Sea X una variable con distribución uniforme en el intervalo cerrado 0, 1. Vamos a definir la siguiente sucesión de variables aleatorias, ¿no? Y sub n va a ser 1 si es que X, ¿no? Pertenece a I sub n. Recuerden que el intervalo I sub n es, si n es 1, es I sub 1, ¿no? Que sería 0, 1. I sub 2 y así, ¿no? Los que se determinó arriba. Y bueno, va a tomar 0 si es que X no pertenece a I sub n. Entonces afirmamos lo siguiente. Y sub n converge en probabilidad hacia la variable aleatoria nula. O sea, y igual a 0. ¿No? Vamos a probar eso. Y para tal cosa agarramos un epsilon positivo cualquiera. Vamos a dividirlo en dos casos, ¿no? Si epsilon es menor o igual que 1, ¿no? Tenemos lo siguiente. La probabilidad de que y sub n se aleje de 0 en una distancia mayor o igual que epsilon, recuerden que esto era y, pero y es 0, va a ser igual a la probabilidad de valor absoluto de n mayor o igual que epsilon, ¿no? Es lo mismo. Y esto de acá, ¿no? Miren, yn solamente toma valores
positivos, ¿no? O bueno, mayores o iguales que 0. Entonces, este valor absoluto va a ser el mismo. Entonces vamos a escribirlo, ¿no? Como la probabilidad de que y sub n, ¿no? Mayor o igual que epsilon. Ahora, epsilon es, a ver, creo que acá es... Ya, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Esto de acá puede ser escrito como la probabilidad de que y sub n sea mayor o igual que epsilon, ¿no? Ahora, bueno, acá está, discúlpeme, acá me he confundido. A ver un ratito. Sí, disculpe, es menor o igual, no hay problema. Error de tipo. Ya. Nos habíamos quedado en que esta probabilidad va a ser, ¿no? Igual a la probabilidad de y sub n mayor o igual que epsilon. Ahora, epsilon es menor o igual que 1. O sea, puede ser, digamos, 0,9, 0,8, incluso 1, ¿no? Pero no más. Entonces, ¿qué valores puede tomar y sub n? No puede ser 0, ¿no? Porque como esto es mayor o igual que 1, si toma 0, digamos, cuando esto es 0,09, habría, digamos, una contradicción. Entonces, el único valor que puede tomar y sub n va a ser 1. ¿No? Entonces, esto de acá va a ser igual a esto. La probabilidad de y n mayor o igual que epsilon va a ser igual a la probabilidad de que y sub n sea igual a 1. Y la probabilidad de que y sub n sea igual a 1, ¿no? Es igual a la probabilidad de que x pertenezca a in, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que x pertenezca a in? Bueno, como estamos con distribución uniforme en el intervalo cerrado 0, 1, esto va a ser simplemente la longitud del intervalo in, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si hacemos n cuando tiene el infinito? ¿Qué pasa con esta probabilidad de acá? ¿No? Recuerden que mediante una cadena de igualdades hemos llegado a que esto es la longitud de in. Recuerden que los in se comportaban de la siguiente manera, ¿no? I1 era 0,1, ¿no? I2 ya era la mitad, ¿no? Igual I3. I4, I5, I6, I7 y 8 ya eran un cuarto, ¿no? O sea, la longitud de estos intervalos se va achicando cuando n tiende al infinito, ¿no? Y precisamente se van haciendo 0 cuando n tiende al infinito, ¿no? Entonces, esto de acá, que era igual a la longitud de los n, va a ir hacia 0, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Esto si epsilon es menor o igual que 1. Falta el caso cuando epsilon sea mayor que 1, ¿no? Porque nosotros debemos probar para cualquier epsilon positivo, ¿no? Entonces, si epsilon es mayor que 1, este evento va a ser vacío, ¿no? ¿Qué valores, o sea, qué valores de omega toman, digamos, una característica numérica mayor que 1? Ninguno, ¿no? Porque y sub n solamente puede tomar 1 o 0, ¿no? Entonces, si epsilon es mayor que 1, no hay ningún omega que cumpla esto, ¿no? Entonces, este evento va a ser vacío. Y luego la probabilidad de esto sería igual a la probabilidad del vacío igual a 0, ¿no? Vamos a tener, digamos, una sucesión infinita de ceros, ¿no? Y bueno, obviamente converge a 0. Entonces, para todo epsilon, se va a tener lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de que, bueno, acá es yn menos 0 mayor o igual que epsilon, converge a 0 cuando n tiene el infinito, ¿no? Por lo tanto, y sub n, estas variables y sub n, convergen en probabilidad hacia y igual a 0. Pero convergerán casi seguramente. Pues la verdad no convergen casi seguramente hacia y igual a 0, ¿no? Para eso elige cualquier omega que esté en el espacio muestral. Bien, recuerden que esto era 0, 1, ¿no?
nosotros vamos a analizar el límite de y sub n en omega cuando n tiende al infinito, ¿no? Si para cualquier arbitrario que escogemos, bueno, se cumple esto, tendríamos convergencia puntual y por lo tanto convergencia casi segura, ¿no? Pero vamos a ver que para cualquiera que nosotros elijamos, esta sucesión no va a tener límite. Bien. En primer lugar hay que notar algo. Estos van a ser sucesiones de unos y ceros, nada más, ¿no? Cada vez que varíe el n, ¿no? Porque y sub n solamente toma el valor de 1, si es que x pertenece al intervalo n, y 0 si es que x no está en ese intervalo, ¿no? Entonces esto va a ser algo así como 1, 0, 0, 1, 1, 0, y así, ¿no? Entonces vamos a ver que esto, ¿no? ¿A dónde converge? ¿Hacia dónde convergerá esta sucesión? Veamos, ¿no? W, cualquiera, que pertenece acá. Y 1. Si tomamos el intervalo I1, ¿no? Claramente omega va a estar dentro de 0, 1, ¿no? Entonces, y es 1 de W va a ser 1. Ahora, I2. I2 e I3. No, nos da una partición de este 0, 1. Acá es 0, 1 medio, y acá 1. W, ¿no? Va a caer en uno de estos dos intervalos. Vamos a suponer que caiga en I2. Entonces ya no está en I3. Entonces, como cae en I2, Y2 en omega va a ser 1, y Y3 en omega va a ser 0. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, para I4, I5, I6, I7 y 8, ¿no? Van a haber 4 intervalos en 0, 1, y omega va a caer en al menos uno de ellos, o puede ser en 2, ¿no? Que significa que cae en la mitad, ¿no? En la frontera. Pero vamos a suponer que solamente cae en uno de ellos, ¿no? Por ejemplo acá. Entonces, Y4 de omega va a ser 1 y los demás van a ser 0, ¿no? Y si nosotros analizamos así para todo intervalo, ¿no? Siempre va a existir, digamos, un momento donde caiga 1 y luego ceros, ¿no? Y de ahí 1 y luego ceros, ¿no? Por ejemplo, se va formando esto de acá, en este caso. Y de ahí nuevamente va a caer 1 y luego 0. Por lo tanto, esta sucesión, ¿no? Al ver infinitos unos e infinitos ceros, no va a converger a ningún punto, ¿no? Por lo tanto, para cualquier W, este límite no existe, ¿no? Y si no existe este límite, el conjunto A sub 0, recuerden, ¿no? Que era el omega, que pertenece al espacio muestral, tal que el límite de y sub n, cuando n tiende al infinito en omega, es igual a y en omega, ¿no? Si no existe ningún omega, tal que este límite exista al menos, entonces esto va a ser vacío, ¿no? Y la probabilidad de A sub 0 sería la probabilidad del vacío igual a 0, ¿no? Y 0 es distinto de 1, ¿no? Por lo tanto, y sub n no converge casi seguramente hacia la variable aleatoria nula. Bien. Y con esto ya tendremos esta implicancia, miren. Convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Pero convergencia en probabilidad no implica convergencia casi segura. Ahora, recuerden la ley débil, ¿no? La ley débil era un tipo de convergencia en probabilidad. Lo que voy a enunciar a continuación, que va a ser la ley fuerte, es lo mismo que la ley débil, pero en vez de convergencia en probabilidad, va a ser convergencia casi segura, ¿no? Entonces, esto de acá sería, digamos, como la ley fuerte, y esto de acá es la ley débil. Es por eso que la ley fuerte implica la ley débil, ¿no? Pero la ley débil de los grandes números no implica la ley fuerte, ¿no?
Y bueno, ¿cuál es la ley fuerte? La ley fuerte, ¿no? Como les dije, es similar, solamente que cambia el tipo de convergencia. Vamos a tener, ¿no? Una sucesión de variables aleatorias, x1, x2, así, que son independientes, idénticamente distribuidas, ¿no? Con igual media y finita. Entonces la probabilidad de A sub 0 es igual a 1, ¿no? Donde A sub 0 es justamente todos los resultados tales que la media muestral converge puntualmente hacia este valor mu. Bien. Entonces, en la ley de Bill teníamos, ¿no? Que M sub n converge a mu en probabilidad. Pero ahora, en la ley fuerte vamos a tener que M sub n converge a mu casi seguramente. Y esto es lo que anuncia acá, ¿no? Esta es la versión de la ley fuerte de Kolmogorov. Ahora vamos a ver una interpretación de esto, ¿no? Así como lo hicimos con la ley de Bill. Y con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo, con un experimento sencillo para comenzar, el cual fue lanzar una moneda. Vamos a lanzar una moneda honesta, el resultado va a ser cara y sello, ¿no? Y nuevamente vamos a asignarle una característica numérica mediante la variable aleatoria x, ¿no? Que es 1 si sale cara y 0 si sale sello. Ahora vamos a pensar en un nuevo experimento que es lanzar una moneda infinitas veces. ¿Bien? Si lanzamos una moneda infinitas veces, ¿cuál va a ser su, digamos, un resultado posible? ¿No? Un resultado posible va a ser la secuencia infinita de caras y sellos, ¿no? Donde, por ejemplo, esta es la secuencia infinita y cada W1, W2, W3 representa o bien cara o bien sello. ¿Bien? Con lo cual tendríamos un nuevo espacio muestral. Ahora vamos a definir las variables aleatorias, ¿no? Para todo natural, se define, ¿no? La variable aleatoria x sub n con dominio en este espacio muestral, que también podría ser denotado como omega sub 0 infinito, ¿no? Ya que es simplemente el producto cartesiano, bueno, de omega sub 0 infinitas veces, ¿no? Donde omega sub 0 es cara sello, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estas variables x sub n? A cada secuencia, ¿no? A cada secuencia le va a asignar la característica numérica de la enésima observación, de la enésima lanzada. Por decir, si en la enésima lanzada sale sello, se le va a asignar el valor de 0. Si sale cara en la enésima lanzada, en la enésima lanzada se le va a asignar 1, ¿no? Esas van a ser las variables aleatorias x sub n. ¿Qué nos dice la ley de los grandes números? Bueno, la ley fuerte nos dice que este conjunto, el A sub 0, el conjunto de secuencias de caras y sellos, tal que el límite de, bueno, x1 más x2 más hasta xn sobre n, cuando n tiende al infinito, va a ser un medio, que es la media, ¿no? De la variable aleatoria x, ¿no? Y que este conjunto tiene probabilidad 1. ¿Qué quiere decir que este conjunto tenga probabilidad 1? No. Que, por ejemplo, si nosotros realizamos el experimento de lanzar una moneda infinitas veces, ¿cuál será la probabilidad de que nos salga, por ejemplo, cara, sello, 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 sello? O sea, una sola cara y de ahí puros sellos, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Nos hacemos la pregunta, ¿esta secuencia de cara, sello, sello, sellos pertenece a sub 0? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si pertenece a sub 0. Para que pertenezca a sub 0, el límite, ¿no? De la, digamos, de la media aritmética de las observaciones tiene que ir a un medio. Pero, ¿qué vemos? Que el límite cuando n tiene al infinito, ¿no? Bueno, acá sello es 0. De 1 más 0 más 0 más 0, todo sobre n. Bueno, acá hay n menos un ceros y acá un solo 1. Todo este límite va a ser igual al límite de 1 entre n, ¿no? Cuando n tiene al infinito. Y todo esto va a ser 0, ¿no? Distinto de un medio. Por lo tanto, esta secuencia,
no pertenece a A sub 0. O sea, está en el complemento de A sub 0. Esta secuencia pertenece al complemento de A sub 0. ¿No? Y la ley fuerte que nos decía que la probabilidad de A sub 0 es 1. Si la probabilidad de A sub 0 es 1, entonces, ¿cuál es la probabilidad de A sub 0 complemento? ¿No? Por propiedad de probabilidad va a ser 0. Y como esta secuencia está en A sub 0 complemento, la probabilidad de que al lanzar una moneda infinitas veces te salga esta secuencia, cara 6 o 0, va a ser 0, pues. O sea, es imposible, ¿no? Prácticamente. Es imposible que al lanzar una moneda te salga eso. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? La ley fuerte nos dice que nos da un conjunto, ¿no? Con probabilidad 1. Y los resultados de ese conjunto tienen que cumplir lo que está a la derecha, ¿no? Que el límite de la media muestral se vaya aproximando a un medio, cuando n tiene al infinito. En la ley débil, ¿no? Nos hablaban de una convergencia en probabilidad, o sea, la probabilidad de que la diferencia, ¿no? Sea mayor que un epsilon dado, tiende a 0. Pero con esto, seguro, nos da la seguridad. Esa media muestral va a converger hacia el valor mu, pues, que en este caso es un medio. Bien. Y bueno, para terminar este capítulo voy a enunciar, voy a hablar sobre el lema de Borel-Cantilli. Para que puedan leer las demostraciones de los teoremas que no se han enunciado, que utilizan este lema y algunas cosas más, ¿no? Bien, vamos a definir primero lo que es el límite superior de eventos y el límite inferior de eventos. Bien. Si A sub 1, A sub 2, A sub 3, todos estos son, bueno, tenemos una sucesión de eventos, vamos a definir el límite superior, ¿no? Como la intersección desde 1 hasta el infinito de la unión desde k igual a n hasta el infinito de los A sub n, ¿no? Es la intersección de una unión. En la intersección aparece el contador n, ¿no? Desde 1 hasta el infinito. Y en la unión de adentro aparece k, que depende de este n, ¿no? Bueno, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, David, si n es 1, ¿sí? Sí. creo que has cambiado de pantalla, pero no se ve. Ah, ya. A ver. Ah, ya, sí, sí. ¿Y ahora sí se ve? Sí, ya, ahora sí. Ya. Listo. Ya. Decía, ¿no? Que si teníamos eventos, una sucesión de eventos, A sub 1, A sub 2, A sub 2, A sub 3 en adelante, vamos a definir el límite superior de A sub n, que es la intersección desde n igual a 1 hasta el infinito de la unión, ¿no? Desde k igual a n hasta el infinito de las A sub n, ¿no? Acá este n, ¿no? Sería el contador desde 1 al infinito, y adentro en la unión está el k, que depende del n, ¿no? De dónde comenzar. Entonces, esto podemos escribirlo de la siguiente manera. O vamos a escribir B sub 1 como la unión desde 1 en adelante. Vamos a escribir B sub 2 como la unión de A sub 2 hacia adelante, ¿no? Y en general B sub n como la unión desde el evento A sub n hacia adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos acá, ¿no? Este es el evento B sub n, ¿no? Porque va desde n hacia adelante. Entonces, el límite superior de A sub n no es nada más que la intersección desde n igual a 1 hasta el infinito de estos B sub n's, ¿no? Que están acá. Ahora, ¿cómo interpretar, digamos, este evento, que es el límite superior de A sub n? De la siguiente manera, ¿no? Si
pertenece al límite superior de A sub n, entonces W pertenece a la intersección desde n igual a 1 hasta el infinito de los B sub n, ¿no? Por lo que está acá. Entonces, si W pertenece a la intersección de todos los B sub n, entonces pertenece a todos los B sub n, ¿no? Para todo n natural. Y recuerden que la definición de B sub n era la unión desde el evento A sub n hacia adelante, ¿no? Es decir, W pertenece a esta unión de acá. Entonces, ¿no? Bueno, esto es para todo natural, ¿no? O sea, si tú agarras acá, pones 1, 2, 3, el W va a estar ahí, en esa unión. Entonces, para n igual a 1, ¿no? Tenemos lo siguiente. W pertenece a esta unión, desde k igual a 1 hasta el infinito, ¿no? Entonces, si W pertenece a esta unión, entonces, por definición, ¿no? Existe un natural K sub 1, tal que W pertenezca a sub K sub 1, ¿no? Ahora, para n igual a K sub 1 más 1, tenemos que W pertenece a la unión, ¿no? Desde K sub 1 más 1 hacia adelante, ¿no? Porque teníamos que para todo natural, W pertenece a, bueno, a la unión desde A sub n hacia adelante, ¿no? Entonces, para K sub 1 más 1 también, ¿no? W pertenece a esta unión. Entonces, si pertenece a esta unión, existe un K sub 2 que claramente va a ser mayor que K sub 1, ¿no? Porque puede ser K sub 1 más 1 hacia adelante, ¿no? Tal que W pertenezca a A sub K sub 2. Bien. Y así vamos formando, ¿no? Por ejemplo, para n igual a K sub 2 más 1, tenemos que W pertenece a la unión de todos los A sub K desde K sub 2 más 1 hacia adelante. Y luego encontramos nuevamente un K sub 3, ¿no? Mayor que K sub 2, tal que W pertenece acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encontrando infinitos eventos, ¿no? De esa sucesión para los cuales omega pertenece, ¿no? Es decir, si omega pertenece al límite superior, entonces existen infinitos eventos para los cuales omega pertenece, ¿no? O en otras palabras, hay una ocurrencia de un número infinito de los subns. Bien. Ahora, lo recíproco también se cumple. Es decir, si hay una ocurrencia de un número infinito de estos eventos de la sucesión, entonces ocurre el evento límite superior, bueno, límite superior, ¿no? Bueno, eso lo vamos a demostrar acá, ¿no? Vamos a suponer que ocurren infinitos, ¿no? De esa sucesión. Entonces, omega, existen, ¿no? K sub 1 menor que K sub 2 y así, ¿no? Naturales, tal que omega pertenece a sub omega pertenece a sub K sub 2 y así, ¿no? Entonces, como pertenece a cada uno de ellos, ¿no? Para todo natural, vamos a llegar a que omega pertenece a B sub n, que es la unión desde k igual a n hasta el infinito de los A sub k. ¿Y esto por qué? Porque, ¿no? Porque para todo natural que tenemos, siempre va a existir un K sub n que está aquí, que sea mayor que ese natural. Y si K sub n es mayor que ese natural, y como W, ¿no? Bueno, omega, pertenece a A sub K sub n, lo que está acá, y ese A sub K sub n está incluido en la unión, ¿no? Desde K igual a n hasta el infinito. Entonces, omega va a estar, bueno, pertenece a la unión, ¿no? Y esta unión no era nada más que B sub n, ¿no? Y ya está, ¿no? W pertenece a B sub n. Y así para cualquier natural, ¿no? Y si pertenece para cualquier natural, entonces pertenece a la intersección. Es decir, desde n igual a 1 hasta el infinito. Y eso es justamente el límite superior, ¿no? Entonces podemos tomar esta equivalencia. El límite superior de AN cuando n tiende al infinito es lo mismo que decir que hay una ocurrencia de infinitos de los eventos, ¿no? A sub n, de los que están ahí en la sucesión. Y se les suele denotar de la siguiente manera.
El límite superior de A sub n va a ser denotado como entre corchetes A sub n infinitas veces, ¿no? Esto significa, ¿no?, que hay una ocurrencia infinita de los A sub n. En este caso, ¿no? Bueno, se pueden observar que los que ocurrieron infinitas veces, no, bueno, fueron AK sub 1, AK sub 2, AK sub 3, ¿no? Infinitos. Ahora vamos a definir el límite inferior. Bien. El límite inferior es parecido, solamente que esta vez, en vez de ser intersección y luego unión, va a ser unión y luego intersección. Bien. Va a ser la unión desde n igual a 1 hasta el infinito, desde intersección desde k igual a n hasta el infinito. Bien, ahora, nuevamente, ¿no? Vamos a escribirlo de una manera más fácil esto que está acá. Y vamos a escribir C1, que es la intersección desde 1 hacia adelante, ¿no? C2 va a ser la intersección de A2 hacia adelante. Y en general Cn va a ser la intersección de AN hacia adelante. Entonces el límite inferior, ¿no?, puede ser escrito de la siguiente manera, ¿no? Unión desde n igual a 1 hasta el infinito de los C sub n que están acá, ¿no? Y bueno, ¿cómo se interpreta el límite inferior? El límite inferior se interpreta, ¿no? Vamos a ver. Si W pertenece al límite inferior, entonces W va a estar en la unión, por lo que está acá, por la definición nada más. En la unión desde n igual a 1 hasta el infinito de los C sub n. Entonces, por definición de la unión, ¿no?, existe un natural n sub 0, tal que omega pertenece sub n sub 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estaba escrito C sub n sub 0? No era nada más que la intersección desde A sub n sub 0 hacia adelante, ¿no? Entonces W pertenece a sub n sub 0 hacia adelante. ¿Bien? O lo que es lo mismo escribir que W pertenece a sub k para todo k mayor o igual que n sub 0. ¿No? Entonces, si W pertenece al límite inferior, entonces van a ocurrir infinitos A sub n, pero a partir desde un natural n sub 0, ¿no?, hacia adelante, suficientemente grande. En el caso de que tengamos el límite inferior igual al límite superior e igual a A, entonces a este evento, al evento A, se le va a llamar límite de A sub n. ¿Alguna pregunta ahí? Yo tengo nada más un pequeño De comentario. límite Sí, inferior. es bien Sí, interesante sí, estas sí. nociones de límite. En las últimas dos condicionales perdiste el existe, me parece, ¿no? A ver, acá. Claro, ahí falta el existe. Claro, sí. Existe n sub 0 que pertenece a los naturales tal que, claro, sí. Mm, sí, sí. Acá. Nada más era una cuestión de eso, que o sea, la idea sí se entiende bastante bien. Sí. Ok, claro, ¿no? Para que vean más o menos una interpretación del límite inferior, como antes. Y bueno, y límite superior como una ocurrencia infinita de enunciarlo final, ¿no?, que es el lema de Borel-Cantelli. El lema de Borel-Cantelli nos dice lo siguiente. Bueno, antes de enunciar esto, noten que no he dicho la palabra aleatorio en ningún momento acá, ¿no?, en esta parte. He estado trabajando con eventos en general, ¿no? O sea, como subconjuntos del espacio muestral. Porque, bueno, no hemos estado tomando probabilidad ni nada. Esto se cumple para cualquier clase de subconjuntos de espacio muestral. Bueno, el lema de Borel-Cantelli, si necesita de... Entonces, no, aquí sí voy a mencionar lo de aleatorios.
Bien, entonces, sea una sucesión de eventos aleatorios, a sub 1, a sub 2 en adelante, ¿no? Si esta serie, ¿no? Si la suma de las probabilidades de todos los eventos, los n, es finita, entonces la probabilidad de, recuerden que este evento, ¿no? A n infinitas veces era el límite superior, ¿no? Entonces esa probabilidad va a ser igual a 0. Si por el contrario, esta suma de todas las probabilidades de los a sub n es infinita, y además los eventos a sub n son independientes, entonces la probabilidad de límite superior, ¿no? Lo cual era escrito como a n infinitas veces, va a ser igual a 1. Esto de acá, a ver, ¿me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Yo sí te escucho bastante bien. Bueno, parece que Ahora, no, ligeramente entrecortado. Pero a ver, trata de continuar y cualquier cosa te avisamos. ya listo. Ya, entonces, el lema de si la suma, ¿no? de las probabilidades de todos esos eventos era finito, entonces la probabilidad de que haya una ocurrencia de infinitos de estos a sub n es igual a 0. Y si por otro lado la suma es infinita y además los eventos a sub n son independientes, entonces la probabilidad de que haya una ocurrencia de infinitos de estos eventos va a ser igual a 1. Bien, vamos a demostrar eso. El ítem A primero. Ya. Vamos a suponer que la suma, ¿no? de todo puedo obviar, solamente que va a ser finita. ¿Ya? Si es finita, entonces va a ir a 0. ¿Por qué? Recuerden que como era finita, entonces la suma, las sumas parciales, ¿no? Desde k igual a 1 hasta n, van a convergen hacia ese valor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con lo que queda? O sea, ¿qué sucede con la parte? Desde, digamos, k igual a n hacia el infinito. Bueno, esto de acá, como esto converge hacia c, esto, la intersección, ¿no? de todo, desde k igual a 1 hasta el infinito de los b sub k está incluido en b sub n, ¿no? Bueno, por ser la intersección nada más, siempre está incluido en cualquiera de estos. Entonces vamos a tomarle probabilidad. La probabilidad a esta intersección va a ser menor o igual que la probabilidad de b sub n, ¿no? Y esto va a ser igual a la probabilidad de, recuerden que b sub n era la unión desde n hacia adelante, ¿no?
es decir, desde K igual a N de A sub K. Ahora, por la subaditividad de la probabilidad, recuerden que la probabilidad de la unión es menor o igual que la suma de probabilidades. Y se cumplía la igualdad cuando eran disjuntos 2 a 2. Bien. Y bueno, esto va a ser menor o igual que esta suma. Y por lo dicho anteriormente, esto quiere decir que la probabilidad de la intersección de los B sub K converge hacia cero. Y B sub K era la unión, ¿no? La unión desde K igual a N hacia el infinito de los A sub N. Y el límite superior también, o sea, hay una ocurrencia de infinitos eventos de esa sucesión, ¿no? Y como esto tiende a cero y esto es mayor o igual que cero siempre, entonces esto de acá va a ser igual a cero. Y eso es lo que nos dice el primer ítem, el ítem A. Si la suma es finita, entonces la probabilidad de... Nos dice si esa suma es infinita y si los eventos son independientes, entonces la probabilidad de ese evento va a ser 1. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Bien, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Que la suma sea infinito. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos si es igual a 1. O en otras palabras, ¿no? Que la probabilidad del límite superior, para ello basta probar que la probabilidad de estos eventos, ¿no? Lo más breve, la demostración la voy a obviar de esta última parte, ¿ve? ¿No? Lo que quiero que sepan es que si la probabilidad es finita, o la suma, perdón, si la suma de todas las probabilidades es finita, entonces la probabilidad de que ocurran infinitos eventos de esta sucesión va a ser cero. Y si es infinita y además los eventos a su vez son independientes, entonces la probabilidad de que ocurran infinitos de estos eventos va a ser 1. Esto de acá, de que la probabilidad de que ocurran infinitos de estos eventos de acá es igual a 0, quiere decir que a lo más va a ocurrir una cantidad finita de los eventos que están acá, ¿no? ¿Por qué? Porque sería simplemente que la probabilidad del complemento de esto es 1, ¿no? Es decir que con toda seguridad van a ocurrir a lo sumo una cantidad finita de eventos de esa sucesión. Y un corolario es el siguiente. Vamos a considerar sucesiones de ensayos binomiales y estos ensayos van a ser representados por A sub n si es un evento éxito, ¿no? Y si, bueno, A sub n complemento obviamente si es el evento fracaso, ¿no? Y la probabilidad de éxito va a ser P sub n. Entonces, si la probabilidad, ¿no? Si la suma de todas las probabilidades es finita, entonces con probabilidad 1 ocurre un número finito de éxitos, ¿no? Que era lo que teníamos arriba, ¿no? Y si es infinita, con probabilidad 1 decimos que ocurre un número infinito de éxitos. Y bueno, un ejemplo de eso es lo del mono que escribe las obras completas de Shakespeare. ¿Cuál es la probabilidad de que un mono escriba las obras completas de Shakespeare sin errores un número infinito de veces? ¿No? ¿Han escuchado eso? De esa pregunta alguna vez. No, dice Eder. ¿Tú sí, no, Daniel?
Claro, Sí, ¿no? Obvio. sí, sí, sí. Ya, pues es una pregunta muy particular, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un mono escriba las obras completas de Shakespeare sin errores? Un número infinito de veces todavía. Parece cero, ¿no? A simple vista. O sea, uno que lo escucha dice, ah, un mono no puede escribir las obras completas de Shakespeare, ¿no? Y mucho menos infinitas veces. Pero en realidad la probabilidad de que suceda eso es uno. O sea, con toda seguridad, un mono va a escribir las obras completas de Shakespeare sin errores y encima un número infinito de veces. Lo caso, ¿no? Bueno, la prueba está acá, miren. Vamos a considerar, ¿no?, ensayos binomiales. El primer ensayo va a ser exitoso si es que el mono escribe las obras completas de Shakespeare, ¿ya? Y será fracaso cuando comete el primer error, ¿no? Cuando digamos que se equivoque, ¿no?, al tipear. Es obvio, eso sí es obvio, que la probabilidad de que un mono escriba las obras completas de Shakespeare es casi cero, por no decir cero, pero es positiva. ¿Bien? Pero es demasiado baja, ¿no? Será como 0,0000000, no sé cuántos ceros. Pero esa probabilidad sí es baja. Bien. Ahora, luego de finalizado el primer ensayo, ¿no?, ya sea que se haya completado con éxito o con fracaso, se le da de comer al mono. Es como para garantizar la independencia de que este ensayo sea independiente del otro, ¿no? Se le da de comer al mono al finalizar el ensayo y se continúa con el segundo ensayo. Es decir, el mono nuevamente a, va a realizar ese experimento, ¿no? Si escribe las obras completas de Shakespeare, se acaba ese ensayo y se realiza otro ensayo. Si es que fracasa, lo mismo, ¿no? También se realiza otro ensayo, así, y se le da de comer al mono, así, indefinidamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la probabilidad de que en cada ensayo el mono escriba las obras de Shakespeare es P sub n. Y esa va a ser positiva, aunque muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la suma de todos esos P sub n, ¿no? Al ser distinto de cero, cuando tú vayas sumando una cantidad con la misma infinitas veces, todo eso va a ser infinito, ¿no? Es decir, nos vamos a ubicar en el caso en que la suma de todas las probabilidades sea infinito. Y según el lema de Borel-Cantelli, o el corolario del lema de Borel-Cantelli, nos dice que con probabilidad 1, es decir, con seguridad, el mono escribe las obras completas de Shakespeare infinitas veces, ¿no? Recuerden que el lema de Borel-Cantelli nos decía que con probabilidad 1 van a ocurrir infinitos a sub n, ¿no?, de esa sucesión. En este caso, nuestra sucesión eran los eventos de que el mono escriba las obras completas de Shakespeare, ¿no?, en cada ensayo. Iban a ocurrir infinitas veces, algunos de ellos. Y ya está, ¿no? Esa sería como la prueba de que con probabilidad 1, un mono puede escribir las obras completas de Shakespeare sin errores y en un número infinito de veces, utilizando el lema de Borel-Cantelli. Yo preguntaría aquí, esto parece una paradoja, ¿no? Como que dándole la razón a Eder. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que Claro, ¿cómo se explica? Sería esto, ¿no? Y, o sea, en primer lugar la pregunta sería, ¿por qué es positiva la probabilidad de que un mono escriba las obras de Shakespeare?
¿Por qué no puede ser cero? ¿No? Claro, pero ¿por qué sería Bueno, cero, no? Mientras hay una claro, ¿por qué sería posibilidad, cero? va a Ajá. ser positiva, ¿no? Ujú. O sea, incluso el modo no puede tipear al azar y existe una posibilidad de que eso salga las obras completas, ¿no? Entonces, probabilidad positiva, ¿no? No creo que vaya por ahí la paradoja y la explicación también. Pero sí, Ah, ya, no, no, esa era una pregunta, digamos, que también uno se puede plantear, ¿no? O sea, porque si en principio es cero, ya, pues, ¿no? Se friega todo. sí, si es cero se friega todo. Pues si es positiva, ahí está, ¿no? Yo creo que el secreto de la paradoja está en alimentar al mono. En alimentar al mono. Claro, para... Eso también tenía un poco de duda, ¿no? Alimentar al mono para garantizar la independencia de los eventos. ¿De qué Claro, forma garantiza? Claro, para que no esté cansado, pues como que resete sus energías claro, y porque está... empiece de nuevo. Sí, no, o sea, suena un poco loco pensar en todas las posibilidades, en esa posibilidad de que el mono se canse. No, y es que justamente hacia ahí apuntaba la explicación de la paradoja. Tú necesitas para que esto ocurra que el modo no viva infinitamente. Realmente. Entonces, esto es una paradoja, obviamente, porque nosotros pensamos en tiempo finito, vivimos y experimentamos tiempo finito, pero este enunciado habla sobre tiempo infinito. Ah, ya, te refieres a eso. Claro, ¿no? Mm. Sí, en ese sentido sí es como una paradoja, porque un mono no puede vivir, o sea, infinitos años, ni estar ahí sentado, viendo. Sí, efectivamente. Bueno, esa es la razón también por la que hay un mono en el grupo de WhatsApp como foto. Ah, mira, lo que nos venimos a enterar. Ahí está el mono tipeando las obras de Shakespeare. No se olvide entonces de alimentar al mono. Claro. No, creo que la conclusión es que siempre tenemos que alimentarnos bien para lograr cosas grandes. Puede ser, ¿ah? De repente en un ensayo no sale, en el otro sí. Es una buena Nunca rendirse, extrapolación, una buena nunca rendirse, extrapolación. nunca rendirse. Claro, Claro, claro. claro. Claro, sí. La marca. Claro, ¿no? Y con eso quiero cerrar digamos, este capítulo. Y las demostraciones de los teoremas no pueden obviarse como una primera lectura, pero si quieren pueden leerlas, ¿no? Y utilizan el lema de Borel-Cantelli en algunas de ellas. Y acá pueden repasarlo, ¿no? Ya. De hecho, creo Sí, que hice el lema Borel-Cantelli, bueno, una pequeña parte cuando comenzamos a ver independencia. sí, es justo lo que te iba a decir, ¿no? Esta prueba ya la hiciste ya en las primeras clases y ahí Ajá, me esa fue chico. prueba, claro, la que he dejado de hacer está en las primeras clases.